¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Daniela Pérez, soy médico geriatra y también hago cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Soy médico staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de la Unidad Funcional de Medicina Paliativa y Tratamiento del Dolor. En esta oportunidad agradezco la invitación para poder hablar del tema de rotación de opioides y equianalgesia. La agenda que he considerado importante para poder comentarles el día de hoy es la importancia del tema y los objetivos que nos vamos a plantear o que nos trae en sí el tema, los conceptos de rotación y equianalgesia, los ejemplos de práctica clínica como casos clínicos para poder aplicar lo que vamos a ir conversando, la evidencia y la revisión de la literatura. La importancia del tema en realidad recae en que nosotros los médicos vamos a estar en diferentes contextos clínicos. Estos contextos clínicos van a poder ser el dolor postoperatorio, la crisis hiperalgésica. A veces tenemos un paciente que ya es usuario de un opioide y presenta una crisis hiperalgésica. ¿Cómo actuar? ¿Cómo buscar esa equianalgesia? ¿Cómo buscar el porcentaje de su dosis basal a lo que le corresponde su dosis de rescate? El dolor crónico intratable, en los que podría recaer en este grupo los pacientes con un dolor por enfermedad crónica, oncológica o no oncológica, la hiperalgesia por opioide, y así un innumerable situaciones en las que nosotros los médicos debemos tener mucho más fresco el tema de equianalgesia y rotación. Estas situaciones van a resultar sumamente retadoras para nosotros porque no solo va a requerir de nuestra capacidad médica para poder identificar las causas de dolor, identificar el tipo de dolor, sino que también va a necesitar que adquiramos competencias para rotar el opioide que ha perdido su eficacia y que ese paciente ya venía utilizando. Esta importancia, además, recae en el tema de equianalgesia, titulación de opioide, rotación y asociación de otros opioides o un opioide con diferentes analgésicos. ¿Cuáles son los objetivos que he considerado? El principal, creería yo, que es reconocer la importancia de la rotación de opioides y la equianalgesia y incluirla fundamentalmente en el manejo del dolor. Definitivamente, nosotros los médicos tenemos que reconocer que hay no solamente el objetivo de manejar el dolor, sino que van a haber otros objetivos. Objetivos que recaen en la seguridad y la eficacia del fármaco que vamos a elegir, en disminuir y controlar los efectos adversos intratables. El principal miedo que enfrentamos casi siempre cuando vamos a elegir un opioide es el efecto adverso que va a presentar el paciente. De hecho, de los más conocidos sabemos que podría ser náuseas, vómitos, pero no son a los que más le tenemos miedo, ¿no? A lo que más le tenemos miedo es a la neurotoxicidad, por ejemplo, el delirio, las alucinaciones, la somnolencia intensa, donde el familiar también recae en una situación de ansiedad y desesperación porque su paciente está presentando este síntoma. Definitivamente es a eso a lo que tenemos que saber que podemos titular y que por eso hay porcentajes recomendados para poder conseguir una analgesia segura y eficaz. En todas las diapositivas que nosotros presentamos, los que nos dedicamos a dolor, consideramos importante presentar el uso responsable de opioides, porque esto finalmente lo que va a necesitar es que tengamos claro que tenemos que tener un abordaje individualizado y centrado sobre todo en el paciente. No solamente sobre su diagnóstico, sino en el tratamiento que vamos a elegir. El paciente con enfermedad crónica y sobre todo con dolor crónico, porque tiene una enfermedad crónica, supongamos, por poner un ejemplo, una enfermedad oncológica, su situación es dinámica y cambia constantemente en el tiempo. Lo que quiere decir que debemos establecer alianzas según la situación clínica y el momento en el que se encuentre el paciente, sobre todo con el paciente y con nosotros, su médico tratante, porque de eso va a depender lo que nosotros vayamos a elegir como tratamiento y los diferentes aspectos que puedan afectar las dosis del opioide antes de iniciar ese tratamiento. Para optimizar el tratamiento con opioide tenemos múltiples herramientas, no solamente las herramientas de saber el ratio de la rotación o la equianalgesia que voy a elegir, sino que también hay otras situaciones que me pueden ayudar a mejorar el abordaje del dolor con el uso de opioides que podrían ser no farmacológicas, ya que de aquí recae también el concepto del abordaje multimodal en el paciente con dolor. El beneficio y la funcionalidad van a superar los riesgos, es decir,
Yo debo saber en qué momento aumentar dosis, rotar el opioide, porque para mí o para nosotros los tratantes tiene que primar que el paciente se beneficie en todo momento y que yo preserve su funcionalidad en la cual este paciente llegó a la consulta. Las variables que pueden afectar la dosis del opioide. ¿A qué variables nos referimos? A las comorbilidades previas, a los fármacos o a la plurifarmacia que utilice este paciente. También nos referimos en que el momento de la continuidad del tratamiento, este paciente constantemente sea evaluado y se valoren los beneficios de ese tratamiento en ese tiempo y los riesgos de una terapia continua. Ese concepto es bastante importante porque los pacientes usuarios de opioides por lo general tienen una situación crónica de fondo que amerita una continuidad de tratamiento permanente. Y esto quiere decir que en el tiempo van a ser usuarios crónicos de opioide y por lo tanto el riesgo de poder hacer un síndrome de abstinencia o de inadecuado uso de opioides es alto, ¿no? Concientizar al paciente todo el tiempo y en todas las veces que nosotros podamos tener la oportunidad en la consulta que existen efectos adversos, dentro de ellos la tolerancia, la dependencia y la adicción. Tenemos siempre dos escenarios, ¿no? El paciente con dolor crónico al que buscas tener un impacto sobre su calidad de vida, un bienestar físico constante, un bienestar psicológico y disminuir siempre los efectos adversos y la necesidad de continuar con el tratamiento pautado. También existe que el paciente con dolor crónico pueda tener una crisis de hiperalgesia o se pueda agregar un dolor agudo. Hay que saber que en pacientes usuarios de opioides o en el que se decida usar un opioide y tiene un dolor agudo, el tiempo de tratamiento es el menor posible esperado y el tiempo de tratamiento y la intensidad del tratamiento debe ser la menor posible. Ambos son totalmente diferentes, pero ambos pacientes requieren de un uso responsable de opioides. Cuando nosotros hablamos de opioides, hablamos de múltiples sustancias y de diferentes características. El origen de los opioides es una característica, la propiedad del opioide es otra y la actividad del opioide es otra de las características que nos interesan. Esto en sí tiene relevancia, este primer cuadro que vemos en la diapositiva tiene una relevancia clínica, sí y no. En realidad sí, como literatura tiene una importancia y una relevancia clínica al saber que son naturales, semisintéticos y sintéticos, pero en realidad la relevancia clínica está entre si son agonistas puros o parciales del receptor mu. Las diferentes características de dónde van a resultar el efecto de los receptores, tenemos que tener claro que no solamente son receptores que vamos a encontrar en órganos específicos, sino que todos nuestros órganos tienen diferentes receptores, mu, kappa o delta, que pueden tener una respuesta. De ahí viene el origen de los efectos adversos generalizados en los pacientes que usan opioides: taquicardia, diaforesis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, somnolencia, etc. En esta diapositiva que les voy a presentar ahora, es una diapositiva resumen en la que recae toda la importancia clínica de la clasificación de receptores. Considero que en realidad todos los que nos dedicamos a esto y los que pensamos que en algún momento vamos a iniciar un tratamiento con opioide, debemos tenerlo en mente, ya que aquí recae todas las características clínicas de los opioides. Dentro de estos cuatro grupos, vamos a hablar del primer grupo, que es el agonista de los receptores mu. Estos fármacos que ustedes ven aquí, como morfina, fentanilo, hidromorfona y oxicodona, comparten características clínicas similares. Farmacocinéticamente son muy diferentes, pero farmacodinámicamente tienen mucho parecido. ¿En qué se diferencian netamente estos cuatro fármacos? En la potencia de su acción analgésica, pero comparten la característica de que ambos son receptores mu totales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que no tienen dosis techo. Segundo, que tienen alto riesgo de presión respiratoria. Y tercero, que su analgesia depende necesariamente del receptor mu. Esa es la característica principal que debemos de tener en cuenta cuando elijamos dentro de estos cuatro fármacos que son agonistas del receptor mu. El otro grupo es el agonista parcial del receptor mu, que es la codeína.
¿Qué quiere decir que es parcial? Que su analgesia definitivamente es parcial, o sea que no es potente, es una analgesia reducida y que tiene un dosis techo, ¿no? Y que su potencia es incluso menor que lo de los opioides menores. El otro grupo, que es el tercer grupo, son los agonistas kappa y los antagonistas mu, que el único representante de este grupo sería la nalbufina. La nalbufina, como bien sabemos, se utiliza para antagonizar o para contrarrestar los efectos adversos que pudieran ocasionar los agonistas puros mu. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que es usuario de morfina y doy nalbufina como analgésico, va a tener su analgesia por el receptor kappa, pero por el receptor mu va a bloquear el efecto de los fármacos que esté utilizando en acción como agonista total mu. Bloquearía el efecto de morfina, principalmente fentanilo o hidromorfona o oxicodona. Los opioides atípicos son los opioides más modernos. No solamente tienen su efecto, en realidad su analgesia, por ejemplo, en el caso de tramadol, su analgesia es agonista mu al 30%, o sea, el 30% de su analgesia se debe al agonismo que tiene el receptor mu, y el otro porcentaje más importante de su analgesia está en la inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Luego viene tapentadol, que es más potente que el tramadol y que también tiene una analgesia total como agonismo total del receptor mu. Por lo tanto, su potencia va a ser mayor que el del tramadol, pero también tiene inhibición de la recaptación de noradrenalina. Luego viene la buprenorfina, que nosotros en Perú solamente tenemos presentación transdérmica, la cual es más potente que tramadol y que tapentadol, pero donde recae su característica, y creería que es una de las características exclusivas de buprenorfina, y es que su acción como receptor mu es potente para analgesia, pero actúa como receptor parcial para los efectos adversos. Lo que quiere decir que los efectos adversos que me provoque tramadol o incluso tapentadol, buprenorfina lo tendrá en menor intensidad. Probablemente, y esto no es en todos los pacientes, pero es una de las características como agonista parcial para efectos adversos, es que el paciente pudiera tener menor estreñimiento, menor náuseas y vómitos, menor cefalea, como en algunos casos presentan los pacientes usuarios de opioides. Luego viene el cuarto fármaco, que sería la metadona. La metadona hoy en día en las diferentes revisiones e incluso en las últimas revisiones representa uno de los fármacos más exitosos para el tratamiento del dolor, pero uno de los más complejos de utilizar por los diferentes ratios de equianalgesia que presenta. Y eso lo vamos a analizar más adelante también. Metadona, su efecto es muy total, pero su principal efecto también sobre el dolor está en el antagonismo del receptor NMDA y la inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿A qué nos referimos con el concepto de equianalgesia? En que tenemos una relación de dosis de diferentes opioides y o diferentes vías de administración del tratamiento del mismo opioide que van a producir el mismo efecto analgésico. ¿Qué quiero asegurar con la equianalgesia? Quiero asegurar que tenga la misma potencia por diferente vía de administración o diferente opioide y que no siempre esta situación de equianalgesia es bidireccional. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque a veces creemos que tiene que ser exacto o que el paciente no está controlando el dolor porque de repente hice la conversión mal, y no es necesariamente así. A veces la equianalgesia no se consigue, y no digo a veces como una situación específica, porque realmente casi siempre pasa así. No conseguimos la equianalgesia al primer momento de la rotación, sino que es paulatinamente y durante los días de seguimiento de titulación del fármaco. Esto va a generar metabolitos activos del opioide anterior que va a causar unos efectos secundarios o que pueden causar un efecto residual del opioide. Eso es importante que tengamos en cuenta porque a veces pensamos que la rotación tiene que ser al 100% efectiva al mismo momento que rotamos, y eso no es posible por las diferentes características que pudiera presentar el paciente con dolor o el paciente usuario de opioide. Por lo general, una de estas características es la farmacogenética, que es lo que vamos a hablar también más adelante.
¿Por qué rotar? Y siempre es la pregunta, ¿no? O sea, porque hay pacientes que vienen utilizando tramadol por dolor severo o de moderado a severo, cuando ya deberían utilizar un opioide mayor. Entonces, no solamente es ese concepto, ¿no? De que el paciente que está utilizando un opioide menor debería ya utilizar un opioide mayor si el dolor es severo. Sí, es una de las características, que sería en este sentido mejorar la analgesia. Pero hay otros motivos por el cual nosotros debemos decidir la rotación. Hay pacientes que no tienen buena tolerabilidad al fármaco elegido, que sería en el caso del opioide, presentan mucha cefalea, muchas náuseas, demasiado estreñimiento. Que si bien es cierto queremos mejorar la calidad de vida del dolor, pero si esa calidad de vida, sí, hay pacientes que dicen, sí, me mejoró el dolor, doctora, pero tengo un estreñimiento que me ha ocasionado fisura, que me ha ocasionado hemorroides, que me causa un malestar, un disconfort. No podemos sobrevalorar un beneficio y perjudicar otro que finalmente engloban una situación de calidad de vida, ¿no? Entonces, otra de las condiciones sería disminuir o cambiar los efectos adversos. Los cambios situacionales o del aspecto social. Eso es muy importante porque hay pacientes, como les dije en el primer inicio de cuando empezamos esta ponencia, es que el paciente puede pasar por distintos momentos de la enfermedad y estos distintos momentos de la enfermedad involucran cambios dinámicos, no solamente del aspecto funcional, no solo del aspecto cognitivo, no solamente del aspecto clínico como tal, sino que también hay un aspecto social que es dinámico también en el tiempo y en la evolución de la enfermedad. Por ponerles un ejemplo, un paciente usuario de un opioide por vía subcutánea pierde a su cuidador principal o su cuidador principal ya no lo puede acompañar más, el paciente terminó de recibir su tratamiento, que podría ser en este caso una quimioterapia o radioterapia, y mejoró su funcionalidad, mejoró la situación de su enfermedad y ya no debería seguir con una vía subcutánea, podría seguir vía oral o transdérmica. O pacientes con muchas náuseas y vómitos que en el momento se le cambió una vía subcutánea, pero después mejora esta condición y el paciente podría regresar al tratamiento vía oral. No siempre es cambio de opioide, a veces es solo la vía de administración. Cambios en el enfermo y en la situación clínica, que es el ejemplo que les acabo de dar. ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas en general hasta donde hemos conversado? Existe la variabilidad genética individual, que es a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Por ponerles un ejemplo, tengo dos pacientes, los dos adultos mayores de 70 años, ambos con pluripatología, con comorbilidades de fondo y ambos presentando una enfermedad oncológica, en este caso ambos varones con un cáncer de próstata. Ambos se decide iniciar oxicodona vía oral, pero resulta que el paciente A, que es el paciente que se le inicia oxicodona cada 12 horas de 10 miligramos con rescates de 5, y el paciente B, que es de la misma edad con las mismas características, se le inicia la misma dosis con rescates de 5. Resulta que vienen ambos, uno con mayor somnolencia y el otro sin somnolencia, tolerando bien, incluso ha tolerado los rescates que han sido 1 o 2 por semana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una variabilidad genética con respecto a la respuesta de opioides y al desarrollo de los receptores, sobre todo Mu y kappa, que hacen que la respuesta al opioide sea distinta en diferentes pacientes. Por eso siempre la recomendación es, haz la rotación, inicia de a pocos, entre el 25 y el 70%, algunos refieren, para el nuevo opioide. Si no te resulta en la primera semana o en los primeros 3 días, pues puedes ir intensificando tu tratamiento con incremento de dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente. Porque la expresión enzimática también, o sea, el metabolismo, es que no solamente es la respuesta del receptor, sino también es el metabolismo de primer y segundo paso y la sensibilidad en la expresión enzimática que pueda influir en la respuesta del opioide en los pacientes, ¿no? La insuficiencia hepática, la insuficiencia renal también son muy importantes. Más adelante vamos a hablar de las características específicas de la insuficiencia hepática y renal y la literatura que opioide nos recomienda. En los pacientes tratados crónicamente que experimenten un alivio inadecuado del dolor, se debe explorar las interacciones con otros medicamentos porque probablemente esté consumiendo algún fármaco que esté disminuyendo la intensidad
de la expresión enzimática o el metabolismo del opioide, ¿no? Entonces, esto de aquí sí es sumamente importante que lo tengamos en cuenta para considerar la rotación del opioide. ¿Cuáles son esas otras recomendaciones? Y aquí están los porcentajes, que es como el mensaje a veces subliminal, lo más importante que nosotros enviamos para tener una regla práctica. ¿Cuál es una de las reglas prácticas que debemos considerar y que debemos llevarnos como mensaje después de esta ponencia? Es que todo cambio debe iniciar con una reducción del 25 al 50% de la cantidad del opioide para titular la dosis. ¿Qué quiere decir esto y dónde se justifica eso? Y hace poco leí un artículo publicado acerca de rotación y cambio de opioides, y es que no hay una revisión específica que te diga, ¿no? Esta población le resultó una reducción del 25% y esta otra población del 50% con tales características, porque la población que nosotros manejamos es una población sumamente diferente entre sí. Cada paciente debe ser individualizado y cada paciente debe tener sus características clínicas o su historia de enfermedad diferente. Por lo tanto, esto está basado realmente en la experiencia que uno tenga, en la capacidad que uno tenga para identificar las diferentes vulnerabilidades del paciente para las distintas respuestas con el opioide y buscar la dosis analgésica que pudiera resultarle más efectiva a ese paciente. Pero la regla en general será que debe ser una dosis inferior a la normal calculada. Y este es el cuadro que en realidad más usamos nosotros. No hay un cuadro en específico, una guía de rotación equianalgésica de opioide que usen todos en el mundo. Hay muchísimas revisiones y es que también aquí más adelante en la diapositiva les traigo las otras revisiones que hay, y es que no todas coinciden y algunas cambian en algún número de factor de conversión. ¿Qué es lo importante? Es que podamos tener en cuenta que nosotros debemos llevar un consenso. Si trabajamos en una unidad, pues todos utilicemos la misma tabla o el mapa de guía de rotación de equianalgesia. Eso es lo que les he venido mencionando, ¿no? Que para buscar una equianalgesia debemos valorar el diagnóstico situacional, la farmacocinética, la farmacogenética y la farmacodinamia del paciente. ¿Qué dosis tengo que administrar? Y esto va a depender mucho de los efectos adversos que pueda tener mi paciente, de la neurotoxicidad, de la abstinencia y de la sobredosis que pueda ocasionar la dosis que yo he elegido. Este es un cuadro que resume bastante bien el cuadro de dosis-respuesta y sobre todo se utiliza, viene mucho la relevancia en el uso de opioides, ¿no? La analgesia de los opioides es intensa y es constante, pero va a depender de la dosis que utilicemos. ¿Qué es lo que yo quiero controlar? Quiero mejorar el impacto de vida, pero sobre todo quiero que se queden con los últimos 4 cuadros de abajo, los que traen el foquito de alerta, ¿no? Las reacciones adversas, el receptor de dolor identificado. Cada rotación requiere un seguimiento hasta una titulación efectiva, y en realidad cuando nosotros hagamos cambios y estos cambios puedan llevar al paciente a una situación de agitación o sedación, podemos utilizar escalas. Les estoy dejando aquí una recomendación, que es la escala de Richmond, y otra de las escalas es el Clinical Opioid Scale House, que es la escala que se utiliza para valorar abstinencia o dependencia por opioides. Ese es un caso clínico que les he traído para poder aplicar lo que en el cuadro de equianalgesia ustedes van a ver, el cuadro del doctor Hernández, que es un algólogo mexicano, que hace unas revisiones bastante exhaustivas acerca de rotación y equianalgesia. Tenemos una paciente, mujer de 38 años, con diagnóstico de NM de ano. Es un NM de ano operado y tratado con QT y RT. Presenta dolor somático neuropático de moderado a severo en región de ano con irradiación a miembros inferiores, por lo que toma en ese momento 30 miligramos cada 8 horas de morfina, además de coadyuvantes, gabapentina de 600 miligramos vía oral al día. No hace uso de rescates y viene controlando el dolor a esa dosis. Se hospitaliza por náuseas y vómitos, no tolerando por nada la vía oral. En el hospital hay morfina vía endovenosa. ¿Cómo sería esa rotación en esta paciente? Si retornamos al cuadro anterior, tenemos que morfina vía oral a morfina vía endovenosa es entre 3, ¿no?
Nuestra paciente utilizaba 30 miligramos cada 8, lo que vendría a ser 90 miligramos vía oral día, ¿no? Entonces tenemos que esta paciente podría utilizar 10 miligramos endovenoso cada 8 horas. Se supone que esta paciente se está hospitalizada y se supone que vigilaremos de cerca cada hora dentro de 24 horas la tolerancia a esa equianalgesia que hemos indicado. Este es un cuadro que yo le he rescatado, es de el doctor Guillén y el doctor Duens. Son ambos, ambos son geriatras, pero uno es paliativista y el otro se ha enfocado mucho en tratamiento de dolor en pacientes adultos mayores. Y aquí es donde yo les hablaba de las diferencias en los diferentes ratios de conversión. Ellos consideran de morfina vía oral a tramadol el ratio de 5. En el cuadro anterior que les he mostrado el doctor Hernández del algólogo mexicano, su factor de conversión es 4. Entonces hay diferentes factores de conversión y analgesia, pero el tema está en que, por ejemplo, en esta unidad de Barcelona en Granollers, se pusieron todos de acuerdo para utilizar esta tabla y todos la elaboraron de forma de consenso de expertos, ¿no? ¿Qué es lo que les ha funcionado más en pacientes adultos mayores? ¿Cómo les ha ido de acuerdo a los efectos adversos que han presentado los pacientes? Se las dejo también para que puedan considerarla y tenerla en cuenta. Este es otro cuadro en el que hablamos de las tablas de equianalgesia y este es un cuadro un poco más completo. El tema está en que también hay fármacos que nosotros no tenemos en Perú, pero sí sería importante que lo podamos tener en cuenta para valorar la potencia. Como por ejemplo, tenemos aquí en Perú fentanilo en parche transdérmico. Sería importante que tengan en cuenta la equivalencia que tiene, ¿no? De morfina 30 y el fentanilo transdérmico en 12, como pueden ver en la pantalla. Les traigo también un caso, una tabla resumen del resumen de la equianalgesia de morfina endovenosa. En las flechas está la intensidad del tratamiento y la equivalencia. Como pueden ver, la multiplicación son por los factores de la tabla del doctor Hernández, que en realidad en consenso en nosotros en la unidad hemos llegado de que la mayoría utilizamos esta tabla de conversión. ¿Dónde está la importancia de utilizar la misma tabla de conversión? Porque cuando el paciente va a retornar a otro opioide, sabes que si das la vuelta a esa tabla, la equianalgesia será la misma que la anterior que el paciente conseguía. Que la diferencia está en que si utilizamos otras tablas, el factor de conversión va a ser diferente y a veces los efectos secundarios van a ser con mayor intensidad o mayor potencia. Sobre todo aquí a un alto, que es para hablar de metadona. Sobre todo en metadona se van a dar cuenta que hay diferentes autores que te dan diferentes ratios de conversión. La equianalgesia en metadona resulta más difícil que con buprenorfina y más difícil que morfina y tramadol definitivamente. La farmacocinética no es lineal y por eso es que tiene tantos cambios con los diferentes autores de ratios de conversión. Este fármaco se caracteriza por tener alta liposolubilidad, larga vida plasmática entre 24 y 36 horas, que pueden llegar hasta 130 horas dependiendo la epigenética del paciente, y esto va a depender de su tolerancia también. Cuando utilizo metadona, definitivamente este tiene que ser un tema también de conversatorio, porque metadona sí exige que podamos hablar de las características farmacocinéticas, farmacodinámicas, porque efectividad tiene. Es un fármaco altamente comprobado, exitoso para el control de dolor crónico, sobre todo en el dolor oncológico, es verdad, ¿no? Tiene también alta llegada en concentración y acumulación tisular. Quiere decir que es un fármaco también altamente efectivo en pacientes con dolor neuropático, intratable o de alta complejidad. Su titulación va a requerir de varios días y semanas, sobre todo porque las primeras semanas el paciente está entrando en una titulación y segundo porque el paciente podría tener efectos secundarios, lo que quiere decir que en 1 o 2 semanas el paciente tendría que tener un seguimiento a nivel de EKG para ver si ha tenido cambios o no y tolera el medicamento, pero eso es un tema también aparte. Hablemos de la titulación y del ratio que podríamos considerar en pacientes usuarios de metadona. Las recomendaciones de rotación y equianalgesia con metadona
Era lo que les venía mencionando. Equianalgesia dividiendo la cantidad diaria de metadona. Nosotros hemos utilizado, nosotros hemos utilizado la metodología de Ripamonti. Ripamonti lo que te dice es que podrías escoger el total de morfina que estás utilizando con ese paciente, dividirlo entre dos y buscar la equivalencia con metadona. ¿Qué es lo que les vengo a presentar aquí? Este es un paciente varón de 63 años con un NM de próstata en situación aparente de progresión de enfermedad con un dolor crónico intratable. Utiliza morfina 80 miligramos subcutáneo día con 2 rescates diarios por crisis de dolor de 2 miligramos de morfina subcutánea. Me podrían decir, ¿sabes qué? 80 miligramos al día es una dosis aceptable. El tema está en que el paciente, esa cantidad de morfina le ocasionaba sudoración excesiva, intranquilidad, angustia, piernas inquietas, no podía dormir durante la noche. El equipo evalúa el caso y se decide utilizar el método de Ripamonti para la rotación y buscar la equianalgesia y mejorar la analgesia en este paciente. Se decide que dentro de 31 y 90 miligramos de morfina al día, el paciente utilizaba 80 miligramos subcutáneos. Esta conversión debería lograrse con morfina vía oral. Para hacer la equianalgesia y la rotación de morfina a metadona, necesitamos rotar la vía subcutánea a vía oral y buscar el ratio de conversión. En este caso, usando la tabla del doctor Hernández, sabemos que 80, la equivalencia a la vía oral, tendríamos que multiplicar esos 80 por 1.5 para lograr la conversión por vía oral. La indicación final de este paciente fue metadona utilizando el ratio de conversión de 8, 5 miligramos vía oral cada 12 horas y morfina 5 vía subcutáneo cada 8 horas. La equianalgesia en las poblaciones específicas, y esto es la última diapositiva para culminar, es en insuficiencia hepática y en insuficiencia renal. ¿Qué debo considerar en insuficiencia hepática? El citocromo P450 en estos pacientes. ¿Qué es lo que tengo que preferir aquí? Debo de preferir el uso de morfina porque sufre principalmente glucoronización, lo que hace que tenga menos efectos o menos metabolitos activos circulando y le ocasione mayor somnolencia, etc. Entonces eso es lo que debo elegir en pacientes con insuficiencia hepática. En insuficiencia renal puedo elegir entre fentanilo y buprenorfina. ¿Por qué fentanilo? Porque su oxidación es principalmente en el hígado y no produce metabolitos activos. ¿Por qué buprenorfina? Porque se metaboliza en dos componentes principales, la norbuprenorfina y la desaquilbuprenorfina, que se excreta de forma deficiente a nivel renal y no va a tener implicancias. Por lo tanto, la forma más segura de poder dirigir a un paciente con enfermedad renal es buprenorfina. En los adultos mayores hay múltiples situaciones específicas que tenemos que valorar. Lo primero es que debemos hacer una titulación lenta e individualizada teniendo en cuenta el deterioro fisiológico. Luego, el inicio es con 50 a 75% de la dosis equianalgésica del opioide nuevo para compensar la tolerancia cruzada e incompleta y la valoración individual. ¿Qué es lo que quiero preservar en este paciente? Si quiero mejorarle el dolor, quiero controlar el dolor, quiero que el dolor, la dosis que le voy a dar sea efectiva, pero efectiva no solamente es en el control del dolor, sino es que también quiero preservar la funcionalidad que tiene este paciente. No quiero alterar su deterioro cognitivo si es que lo tuviera. No quiero que deje de tomar sus fármacos que le controlan las enfermedades crónicas que tiene este paciente. Por lo tanto, no quiero tener interacciones entre un fármaco y otro que también es esencial para este paciente. Hay múltiples situaciones que yo debo de valorar cuando hablo de pacientes adultos mayores. Y esto es solo la última diapositiva para culminar la ponencia. Y esto está relacionado a adicción y dependencia de fármacos o de pacientes usuarios de opioides. Si bien es cierto, nosotros hemos hablado de dos fármacos bastante importantes. Entre ellos está la morfina, el tramadol, buprenorfina, fentanilo y metadona. Pero sin embargo, para concluir, hay mucha revisión y mucha evidencia de que para mantener terapia con pacientes con algún tipo de adicción o desorden en el uso de opioides, los que tienen mayor evidencia en la literatura son buprenorfina y metadona.
Si en caso este paciente tuviera un dolor agudo sobreagregado, pues tendríamos que buscar la dosis adecuada, específica dentro de estos fármacos como buprenorfina y metadona, ¿no? Para poder mejorar y hacer un seguimiento estricto. Y esta diapositiva habla de metadona y de buprenorfina porque es lo que más evidencia tienen estos pacientes, ¿no? Buscar la equianalgesia si es que ese paciente usaba oxicodona o morfina para poder rotarle paulatinamente y progresivamente. Sí considero importante que tengan en cuenta esta diapositiva porque a veces el paciente que es usuario de morfina pensamos que ya no tenemos otra alternativa para rotarlo y que ese paciente va a tener que seguir con esta situación clínica sobreagregada que le ha generado el uso inadecuado de opioides. Las conclusiones que les traigo después de este conversatorio es que debemos individualizar siempre al paciente, saber que no solamente el tratamiento del dolor es farmacológico, no siempre es opioide, el abordaje debe ser multimodal. Debemos ajustar a las necesidades clínicas un correcto examen clínico, exámenes complementarios, el tratamiento concomitante que esté llevando el paciente, si es curativo, si es un tratamiento paliativo también, para poder saber en qué momento y en qué situación se encuentra el paciente. Debemos tener en cuenta que no solamente es el aspecto clínico y el dinamismo en estos pacientes, no solamente es clínico, sino que también es social, sino que también es su rendimiento funcional o físico, también se ve alterado, ¿no? El tratamiento o el opioide al que le busquemos la equianalgesia debe ser a las características y ajustado para ese paciente. Vigilar siempre la necesidad de control del dolor y la presencia de síntomas de abstinencia y aplicar las escalas que les he traído, ¿no? La escala de Richmond o la escala de dependencia por opioides. La rotación siempre debe ser progresiva y siempre debe ser titulada para alcanzar una dosis analgésica efectiva, y esto solo va a depender de diferentes consensos que nosotros en nuestras unidades podamos llegar. Siempre hay que tener en cuenta que no es solamente un factor de conversión y un número que debemos de aplicar, sino va más allá, ¿no? Va más allá de una sola rotación, sino va en el seguimiento, va en la titulación y va en buscar la mejor alternativa para el paciente. Les agradezco muchísimo eh, su interés por el tema y, bueno, cualquier cosa estoy al servicio para poder colaborarles. Gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.